Antes de comenzar, queremos aclarar que el contenido de este podcast no sustituye la atención, orientación o tratamiento brindado por un profesional de la salud mental. Nuestra intención es compartir reflexiones e ideas, pero si estás atravesando una situación difícil o necesitas ayuda, te recomendamos acudir a un psicólogo o especialista de confianza. Hola, yo soy Vani. Y yo, Pau. Bienvenidas y bienvenidos a Lo que Cargamos. Un espacio para hablar de vínculos con conciencia Sin filtros y sin culpas. Yo creo que nosotros, como seres humanos, no somos solamente todo lo que logramos. Creo que somos también todo lo que marcó un antes y un después, y cómo hemos logrado afrontar cada situación que nos ha hecho dudar hasta de nuestra existencia. Sí. Para empezar este capítulo, en donde queremos recordarnos a nosotras y quizás hacerle recordar a todos los que nos escuchan quiénes son, de dónde vienen, esas luchas por las que han tenido que pasar solos o acompañados. Voy a iniciar preguntándote y exponiéndote. ¿Qué situaciones de la vida te han hecho marcar un antes y un después? Yo creo que he tenido dos momentos en mi vida puntuales donde siento que evidentemente como que las circunstancias o el proceso fue como tan duro que inevitablemente salí hecha otra persona. La primera fue la muerte de mi hermano. Y la segunda fue cuando inicié en un trabajo que ese trabajo me transformó. O sea, fue tanta la presión, fue tanta la carga, fue tanta como las injusticias que me hicieron ser otra persona. ¿Y qué hay de diferente o qué se transformó en esa Vanessa de hace muchos años a la de ahora con base en esas experiencias? Bueno, yo creo que con la de mi hermano fue un punto en el que me hizo reflexionar mucho y yo sé que a veces lo pensamos en algún momento de la vida, pero solamente cuando parte alguien de la manera en la que partió él, nos hace detenernos a pensar que realmente sí la vida es muy corta, nos hace pensar que debemos valorar mucho el estar como con otras personas, el compartir los momentos realmente que son gratos, agradecer, ¿sí? Como que eso para mí en este momento es muy importante y me hace ser verdaderamente más agradecida. Y con lo de mi trabajo, siento que perdí un poco la confianza en mí, en lo que hacía. O sea, creo que la exposición fue tanta que inevitablemente me quebró. Creo que aquí me haces pensar un poco, y es que no todos los dolores o no todas las situaciones que pasamos nos transforman para bien, y eso es importante reconocerlo, porque también pasamos por situaciones en donde el dolor es tan profundo que nos hacen es dudar, nos hacen cuestionarnos, la autoestima no sigue siendo la misma, y creo que eso también es importante, ¿sabes? Porque cuando miramos hacia atrás y decimos, ¿sabes? No soy la misma valiente que era hace unos meses, que era hace unos años. Allí el dolor también nos transforma y quizás no de la manera que quisiéramos. Sí, eso sí es cierto. Siento que evidentemente, por ejemplo, lo de mi hermano fue una situación en la que, claro, sufrimos mucho como familia, pero fue un dolor en el que evidentemente salimos fortalecidos, mientras que el dolor de aquí de la familia fue, perdón, del trabajo,
yo siento que aún no me recupero del todo, ¿sabes? O sea, como que si me lo preguntas, no sé, se lleva una parte tan grande de mí que todavía me hace pensar y dudar mucho. Todo eso es algo que a mí me cuesta mucho y que siento que todos cometemos el pecado de romantizar el dolor, ¿sí? Porque todo eso, esta muerte de mi hermano me fortaleció. Y no quiero que me malentiendas, pero es también ser consciente de que esa muerte causó un dolor, fue una pérdida en efecto, la familia tuvo que transformarse quizás luego de esa ruptura. Cada quien también tomó un rol diferente en la familia, pero tampoco es sano ponernos en la posición de si mi hermano no se hubiera muerto no me hubiera transformado. Entonces creo que es muy fácil pasarse de un lado a otro, ¿sí? Y una cosa es cómo me transforman esas situaciones por las que he pasado, y otra, pasar al lado de es que si esto no hubiera pasado yo no sería quien soy, y gracias entonces a que él se murió soy lo que soy. Y seguramente sí aportó, pero no significa que, es que no quiero que malentiendas, pero no podemos agradecer tampoco porque él se murió, o sea, ¿sí me hago entender? Sí, no, son sentimientos diferentes. O sea, siento que fue el momento en el que, claro, fue un proceso muy duro, o sea, demasiado duro, pero sí nos hizo ser más conscientes como de valorar la existencia, porque creo que mi familia, a pesar de que es tan pequeña, somos mundos tan diferentes que eso a veces nos hace ser tan aislados, ¿sí? Y sí, nosotros nos preguntamos todos los días cómo estamos, no sé qué, pero nunca nos habíamos como detenido a pensar en el dolor del otro, ¿sí? Sí. Por ejemplo, mi familia tiene unos temas como también como depresión, ¿sí? Y eso abrió mucha puerta a que mi hermano, que fue el valiente, mi otro hermano, fue el valiente de levantar la mano y decir, claro, un tiempo después, un buen tiempo después, pero él fue el primero en la familia en levantar la mano y decir, no está todo bien, hay algo que nos está pasando, algo que me está pasando y no puedo continuar y necesito ayuda, pero necesito ayuda urgente. Y para nosotros eso fue, claro, el boom. Evidentemente en un mundo ideal mi hermano mayor jamás hubiera tenido que fallecer y seríamos los tres, pero yo también siento que no sé, que eso nos abrió puerta a que también mi otro hermano pudiera decir, necesito ayuda, necesito que me presten atención porque algo no está marchando bien con mi vida, y eso después abrió también puerta a que mi mamá levantara la mano, y eso después abrió muchas cosas que en su momento no nos habíamos detenido a pensar que estaban pasando. Hay una frase corta pero sabia, y es que hay silencios que hacen ruido. Y creo que era algo que como familia quizás necesitaban, y era prestarse atención unos a los otros. ¿Sí? Creo que todos tenemos la capacidad de resignificar muchas cosas, y creo que fue parte de lo que hizo tu otro hermano y fue de resignificar un poquito ese silencio y esas conversaciones que tenían en familia, porque no eran las adecuadas, ¿sabes? Era, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, bueno, gracias. Pero realmente involucrarse con el otro y preguntar por su dolor, por sus silencios, era algo que no habían hecho, y cuando él logró entender que de eso también se trataba resignificar, ahí hizo una diferencia. Sí, claro, y yo creo que se lo he dicho muchas veces a mi hermano, como gracias por tomar la valentía de primero pedir ayuda antes de llegar a tener que tomar una decisión que no hubiera sido la mejor. Y siento que, bueno, afortunadamente como familia logramos estar ahí para él, y como obviamente siento que, claro, en ese momento no tenía el conocimiento que tengo ahora por mi carrera, por todo, siento que hubiera sido diferente en el sentido de
lo habría podido asesorar de otra manera, Mm. pero también siento que como familia hicimos algo muy importante que fue ¿qué necesitas Ujú. y en qué podemos ayudarte? ¿Y tú? Y yo. Em, yo creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, quizás uno más que otros, independientemente de que nos marquen un antes y un después, ¿sí? Creo que todos pasamos por situaciones laborales, por situaciones sentimentales, por temas familiares que inevitablemente marcan un antes y un después, así sea pequeño o sea muy grande, ¿sí? Todos tomamos también unos roles en la vida que cambian mucho, ¿sí? Y yo tenía un rol de ser la cuidada, ¿sí? De ser la niña a la que cuidaban, a la que consentían, a la que le hacían. Y luego de que fallece mi mamá, tuve que tomar el rol de ser la que cuida. Entonces creo que inevitablemente hay roles que uno toma, que uno asume y nadie te dice que debes hacerlo, ¿sí? Nadie te dice es que tú tienes que, pero los tomas. Y cuando tú decides mirar atrás y decir qué hubiera hecho diferente, creo que una de las cosas que hubiera hecho diferente conmigo misma, no por mi familia, sino por mí, es haberme permitido transitar ese duelo antes de tomar el rol de ser una cuidadora, de sostener. Creo que eso hubiera sido algo que hubiera hecho por mí y por mi bienestar. Sí. Creo también que romantizar en este momento la situación pues no tiene sentido. O sea, también al igual que tú agradezco mucho haber tenido una familia que me ayudara a transitar por esto. En su momento también tuve muchos amigos que me ayudaron a transitar por esto, con muchos de ellos ya no tengo contacto, pero hay una parte dentro de mi corazón muy profunda que está demasiado agradecida con toda esa gente que decidió transitar eso conmigo, ¿sí? A veces los recuerdo también con mucho cariño porque sé que ellos también hicieron sus esfuerzos por ayudarme a transitar. A veces uno también cuestiona mucho porque pasan algunas situaciones, pero parte de eso también es entender que uno también crece y que si uno no tuviera la autonomía y la madurez de pensar y hacer muchas cosas, ni siquiera uno se cuestionaría por qué suceden o no algunas cosas. Entonces es también como darse el chance de crecer y de cuestionar, no en son de ofender, sino en cuestionar y a raíz de esto, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que convertir? O no quiero convertirme en nada, quiero ser un ser inerte durante un mes, por favor. Entonces creo que también es parte de escucharnos a nosotros mismos y de ser muy conscientes por todas las situaciones por las que hemos pasado, porque a veces nos damos látigo y decimos, uy, no soy tan fuerte, no soy tan valiente, pero cuando miramos atrás decimos, uy, también he pasado por unas cosas súper duras y sí soy un montón de cosas que a veces se me olvidan que soy. A mí me pasó algo similar, digamos que mi mamá y mi hermano, creo que lo he dicho muchas veces, tienen un carácter, o más bien un Valenteco. sí, o sea, son tan parecidos que por eso chocan tanto, sí. Y ambos son exageradamente temperamentales, pero al sentido de, mejor dicho, o sea, se mueve una hoja y ellos ya tienen que molestarse por eso, ¿sí? Y yo, nadie me lo dijo. Y tampoco sé en qué momento empecé a asumir el rol de yo tengo que ser la mediadora. Ok, entre los dos. Entre los dos, porque si no esta familia no tiene de dónde ser. O sea, yo me acuerdo que yo iba y le suavizaba aquí a mi mamá, iba y le suavizaba aquí a mi hermano, pero es que no sé qué, y yo no, pero es que entiende, que no sé qué.
Y mi hermano, yo nunca volví a, mi hermano siempre me decía, es que tú justificas mucho a mi mamá. Y mi mamá me decía, es que tú siempre defiendes a tu hermano. Entonces, Sí, yo sí, no, entonces yo creo que siempre se los he dicho, si en algún momento ustedes escucharan lo que dice el otro del otro, o sea, yo siento que la relación de ellos, claro, no voy a decir que es mala, pero mejoraría un montón porque yo sé que ambos se aman, pero son tan iguales que chocan demasiado. Pero eso sí me hizo mucho asumir el rol de mediadora y muchas veces, a ver, yo soy la menor de la familia, pero las conversaciones serias se tienen conmigo. Entonces, mi hermano fue el que me hizo detenerme un día y decir como, si tú me escuchas a mí, tú escuchas a mi mamá, ¿y quién te escucha a ti? Y para mí eso fue como, ¿verdad? Yo no voy a decir que no tengo a nadie, porque sí tengo, pero no tengo como esa facilidad, o sea, como que asumir tanto el rol que para mí es más fácil como poner mis emociones en un hold y poder atender rápido las emociones de mi hermano, las crisis que tiene mi hermano y las crisis que tiene mi mamá. O sea, para mí es como, estás pasando por esto, pero necesitas primero la atención de mi mamá. Mi atención va a estar perfectamente enfocada en ella. Y mi hermano después, salió mi mamá de su crisis y entró mi hermano después, que es así. No, aquí estoy, o sea, y llega el tiempo en el que literalmente mi año se transcurre en que me cargo, hasta que llega un día en el que amanezco llorando por nada. Y de verdad que no sé en qué momento asumí ese rol de soy yo la que tiene que mediar por los dos. De acuerdo, y bueno, todas estas cosas nos construyen, nos hacen llenarnos de pequeñas partículas de muchas situaciones y nos hace ser quienes somos hoy en día. Y no solamente estas situaciones difíciles por las que pasamos, sino también seguramente los logros que hemos tenido, los fracasos que hemos tenido, seguramente cuando no hemos conseguido algún trabajo o cuando hemos tenido una semana fatal en el trabajo o sí, cuando sencillamente las cosas no salen como quisiéramos. Pero también somos todas esas personas que pasaron por nuestra vida y dejaron algo. Y parte de este episodio es poder reconocer quiénes somos, sin olvidar también de dónde venimos y reconocernos como personas también, independientemente del rol que tengamos. Sí, yo creo que perdonarnos también, aceptar los errores que hemos cometido. Y mi mamá esta mañana me decía algo, pues por una situación particular, y me decía como, perdónate a ti por lo que hiciste, por ponerte en la situación en la que te pusiste, y suéltalo. Y yo siento que también parte de eso, como aprender a perdonarnos a nosotros, abre paso a también como soltar situaciones, porque a veces es como la culpa es de él y de ella y del resto, y yo siento que la parte más difícil es también perdonarnos a nosotros lo que permitimos que pasara, lo que no supimos mediar, entender que no teníamos las herramientas tal vez o por la situación que sea tomamos la decisión que tomamos, perdonarlo y hacer el proceso. Cierto. Es parte también de poder continuar, ¿sabes? Porque seguramente esta situación particular tú hubieras podido quedar ahí, pero a veces también vienen esas voces externas que nos ayudan un poquito a solventar un montón de cosas y nos hacen hacer una pausa y decir, espera, perdónate, háblate y sigue. Porque pues es que al final es la vida, sigue, o sea, y darnos látigo todo el tiempo pues tampoco tiene sentido, o sea, no puede volverse Paola contra Paola todo el tiempo. Y no, tampoco convertirnos en nuestro peor enemigo, porque hoy créeme que lo sé, yo que sufro ansiedad,
sé que mi cabeza puede ser mi peor enemigo y como perdonar eso también es como, y soltarlo, es como, no puede ser que afuera todo el mundo me esté diciendo, lo estás haciendo bien, date chance, estás atravesando por un proceso, y que mi diálogo interno solamente sea, ¿qué fracaso? Es como, no puede pasar eso, o sea, no puede seguirse repitiendo, o sea, son de que mi peor enemigo soy yo. Ay, pues ya diste el paso más grande y es que lo reconociste. Falta el otro más grande. Falta el otro más grande. Pero bueno, no. Creo que esto también sirve para que ustedes identifiquen qué roles están tomando, si son sanos los roles que están tomando o no. Perdonarse, aceptar lo que uno es, y si hay algo que deba cambiarse también después de esa aceptación y ese perdón, pues tomar acciones para eso. Nos vemos en un próximo capítulo.